Ya, vamos a comenzar entonces. Y bueno, con la pastora, nuestra pastora Cecilia y con Viviana. Y esperemos que se vayan sumando más hermanas, amigas a la reunión. Ya, oremos para comenzar. Hola, pastora, qué gusto verla. Hola, La Vivi con cuadernito y lápiz. Lista ahí hola va a Vivi. tomar. Sí. Oremos para comenzar. ¿Sí? Sí, ¿Alguien se ofrece? ¿Alguien quiere partir orando? ¿Sí? Señor, Ya, pastor. agradecemos este tiempo y pedimos que tu presencia, tu gracia, tu sabiduría, tu revelación venga sobre nosotras en esta mañana. Gracias, Señor, porque ha sido un excelente tiempo donde hemos disfrutado de todo lo que hemos recibido. Así que pedimos que nos des más de ti, Señor, para cada vez ser menos en nosotras mismas. Así que pedimos que esta mañana sea fructífera, que todo lo que compartamos pueda quedar en el corazón, en la mente, para nosotras y también para otros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Sí, ya estamos en nuestra clase número 5. Esta es la penúltima, ya se nos ha ido el mes súper rápido. Terminamos, no la otra semana es feriado, ¿no es cierto? Semana Santa, la subsiguiente. Sí, y hemos hecho un recorrido sobre lo que fue ser mujer en el tiempo previo a Jesús dentro de una cultura bien particular y también lo que implicó ser mujer en el tiempo de Jesús y cómo este movimiento comienza a traer unas luces de cambio, comienza a traer, ¿cuál es la palabra que mejor lo definiría? Libertad. Eh, Creo que la palabra libertad es una de las más apropiadas, sobre todo porque nos damos cuenta o nos demuestra a un Dios, a un Jesús que no ve condición, que no ve diferencias. Y eso yo creo que para el objetivo también de este diplomado, de esta formación, tiene que ver con nuestra identidad, porque durante la historia y en muchas congregaciones yo doy gracias a Dios infinitamente eh, por encontrarme en la viña que tiene una visión de la mujer completamente distinta a lo que son otras congregaciones, en que somos pares, en que somos iguales, no somos ni más ni menos, somos iguales. Y eso es algo por lo cual nosotros tenemos que dar gracias de donde el Señor nos ha llevado, donde nos ha llevado, nos ha traído, porque nos damos cuenta que en nuestro mundo evangélico esta realidad es muy distinta. Yo en mis estudios comparto bastante con diferentes iglesias, eh, bueno, principalmente un tipo de iglesia en la comunidad, em, pero yo creo que a lo largo de la historia todos nosotros conocemos, hemos escuchado de congregaciones en que se es muy machista por cultura, por herencia, y parte de lo que hacemos hoy día, no solo para afianzar nuestra identidad a la luz de la escritura, a la luz de quien forjó, ¿no es cierto?, nuestra fe, sino que también a lo que la iglesia ha ido replicando. Porque una cosa es lo que Jesús hizo y dijo, y otra cosa es lo que nosotros y nos hemos ido apropiando y hemos ido construyendo dogmas a lo largo de nuestra historia. Y ese es un tema súper importante y por eso yo, insisto, agradezco esta instancia que nosotros tenemos de hablar del tema, de poder conversar, de poder ir, hola Damaris, bienvenida, ir hablando cuáles fueron nuestros orígenes y la otra semana yo, para terminar, creo que vamos a ir tocando algunos textos, algunos textos interesantes de la escritura, porque la historia, como vimos al principio, en la primera clase, la historia es la que nos va guiando una interpretación de un texto. Cuando nosotros decimos aquí en esta iglesia se hace esto o no se hace esto, se construye en base a lo que la escritura dice, pero la escritura nace en un contexto determinado. Y muchas veces las personas, las congregaciones, los líderes, les cuesta un poco distinguir lo que fue un contexto determinado de lo que es
la escritura propiamente tal. Si no, andaríamos apedreando a nuestros hijos cuando se portan mal, ¿no es cierto? Que era lo que pasaba con los hijos que eran medios porfiaditos, la lapidación era uno de esos tipos de castigos, sino cuando nosotros anduviésemos con nuestro periodo, como hemos visto, no podríamos ir a la iglesia, ¿no es cierto? Porque dejaríamos impuros a todos los hermanos y las hermanas. Entonces, hay que entender también en esta interpretación de la Biblia y de las escrituras que hay cosas que son culturales propias de un momento histórico y otros que son principios que la iglesia debe adoptar y traerlos a este presente y aplicarlos en nuestra congregación. Y por eso que es importante no irnos solamente al texto bíblico propiamente tal, sino ver por qué y cómo se da a la luz este texto bíblico. Y eso es lo que nos va a llevar a lo que vamos a ver hoy día, que es cómo Jesús, ¿no es cierto? Vimos en las clases anteriores, cómo Jesús se relacionaba con las mujeres, cómo eran dentro del movimiento, también a las mujeres que sanó, pero también ahora a nuestra iglesia primitiva, que es lo que vamos a hacer a ver hoy día, en el movimiento del Jesús resucitado. Y muchas veces, como nosotros entramos al libro de los Hechos, que es el libro que principalmente habla de la iglesia primitiva, encontramos re poca información. No sé si se han dado cuenta, sino que Pablo un poquito más adelante nos va tirando algunas cositas. Entonces eso es lo que vamos a ver y nos vamos a dar cuenta eh, de que el lugar que tuvieron las mujeres en el principio de lo que es nuestra iglesia fue mucho más de lo que nosotros a veces sabemos, porque en el testimonio escrito propiamente tal no aparece mucho. ¿Ya? Así que esa va a ser nuestra temática de hoy día. Vamos a ir avanzando entonces porque el tiempo apremia. Ahí. Ustedes me dicen si se ve bien. De hecho, ustedes, ¿no es cierto? Teníamos una pequeña tarea que de ahí les voy a, entre medio de la presentación, va a aparecer, porque ustedes teníamos mujeres importantes o que fueron muy importantes en este periodo y que ustedes ahí estuvieron repasando, leyendo ahí con el Satames y que nos van a comentar un poquito al respecto. Partimos entonces con las mujeres en el movimiento del resucitado. Bueno, sabemos que la resurrección tiene un lugar fundamental en nuestro cristianismo, porque es el milagro que nos muestra que en efecto Jesús es Dios, que esa expiación por nuestros pecados se hace visible en la resurrección. Entonces, este acontecimiento de la resurrección es el que marca un hecho súper importante, porque ¿qué hubiese pasado si Jesús no resucita el tercer día? ¿Qué buenas nuevas hubiesen llevado los discípulos y discípulas a su gente? Su líder hubiese muerto, no tendría tanta trascendencia, pero ellos empezaron a predicar, ¿no es cierto?, el movimiento del resucitado. O sea, ese Jesús que dijo que iba a ir al Padre, fue a la muerte, ¿no es cierto?, fue a su muerte de cruz, murió y resucitó y posteriormente ascendió al cielo con el Padre. Entonces, este hecho en particular es súper importante para el movimiento porque, vamos a ver ahora, ahí, porque la resurrección es también lo que alienta a nuestros discípulos a ver todo lo que encontramos en el libro de los Hechos, que a mí me encanta, que es tanta entrega, tanta pasión, tanta gente que entregó su vida en esos momentos de formas, horrible, lo vemos en el Imperio Romano. De hecho, morir para ellos era una forma hermosa de entregarse al Señor. Entonces uno dice, ¿quién llega de salir arrancando, de estar escondido de las autoridades romanas, y después nos encontramos, damos vuelta a la hoja de la Biblia, ¿no es cierto? Nos encontramos a un movimiento donde se ve tanta entrega dentro de la persecución, donde vemos que el cristianismo se expande. Entonces uno dice, ¿qué pasó entre medio? La resurrección. Eso pasó. Que pasan de ser discípulos y discípulas, bueno, sobre todo discípulos, para ser sincera, discípulos más tristes, más deprimidos, más asustados por la persecución,
a ser discípulos valerosos que salen a predicar y que se convierten en 3.000 personas y que hacen milagros. Y que vemos que un cristianismo que empieza a florecer, pero de forma impresionante. Entonces, ¿qué ocurrió? Es lo que vamos a empezar a revisar ahora. Nos vamos a Juan 20, 18 al 23, porque hay unas cositas ahí que quiero repasar. Juan 20, del 18 al 23. El 18 al 23. Dice así. Bueno, del 18 anterior vemos el relato de cuando María Magdalena va a hacer este proceso de purificación, ¿no es cierto?, a la tumba de Jesús, y Jesús no está. Y él se le aparece, que es lo que vimos la semana pasada. Aquí viene la continuación de la historia. En el versículo 18 dice, María Magdalena fue y le dijo a los discípulos que había visto al Señor y les contó todo lo que él había dicho. 19. En la noche de ese mismo domingo, los discípulos se reunieron en una casa. Las puertas de la casa estaban bien cerradas porque los discípulos tenían miedo de los líderes judíos, porque acuérdense que todavía lo andaban buscando. Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, que Dios les bendiga y les dé paz. Después de esto les mostró las heridas de sus manos y de sus costados, y los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús volvió a saludar de la misma manera y les dijo, como mi Padre me envió, así también los envío a ustedes. Luego sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, Dios también les perdonará. Y si no se los perdonan, Dios tampoco se los perdonará. Hasta entonces, bueno, encontramos dos relatos de esta venida del Espíritu Santo, una está en Juan y la otra está en Hechos, que es la que acabamos de leer. ¿Qué es? Y aquí hay preguntitas claves que yo dejé. ¿Dónde estaban? ¿Quiénes estaban reunidos ahí? ¿Y qué ocurrió ahí? Y ahí nos vamos a dar cuenta de que en este capítulo, en Juan 20, 18 al 23, estaban María Magdalena. Vuelve, ¿no es cierto?, donde los discípulos les vuelve a contar, les llega a contar lo que ocurrió. Y ese mismo día, como nos dice el relato, ese mismo domingo en la noche, lo que ocurre es que Jesús aparece. Y hay una parte súper interesante que me llamó la atención cuando chica, porque dice que estaba todo bien cerrado, que nadie podía entrar. Entonces se aparece Jesús y uno dice, oh, apareció como un fantasma. Bueno, la escritura dice que Jesús aparece, teniendo en consideración que estaban todas las puertas y ventanas todos cerrados, y aparece en medio de ellos, ¿no es cierto? Se manifiesta. Y este es un punto clave. Este es un punto clave para lo que yo les decía que acontece después en esta iglesia primitiva, porque ellos pueden ver así, literalmente con sus propios ojos, ya no contado por María Magdalena, que fue lo primero que ella dijo, y obviamente la reacción de cualquiera de nosotros tal vez hubiese sido, no, es que tú estás loca María Magdalena, o sea, ya entendemos que Jesús dijo que iba a resucitar, pero de aquí a que resucite. Entonces, yo creo que le vamos a dar crédito a los discípulos. Si nosotros hubiésemos estado en su lugar, no hubiese sido tan fácil reconocer que Jesús en efecto resucitó. Pero él se aparece, ¿no es cierto? Le muestra las marcas de sus heridas. Y es aquí donde ocurre un clic, donde ocurre un quiebre con los discípulos, que creo, por lo menos yo, que esta inyección de fe, de todo, porque ven al maestro resucitado. Y aquí, y eso es lo interesante que quería poner en la palestra, porque en este relato de Pentecostés, de Jesús apareciendo ya resucitado, ¿no es cierto?, encomendando lo que ellos debían hacer, no estaban solo los 12, había mucha gente más. De hecho, estaban las mujeres, estaban los discípulos, estaban los seguidores, y es aquí en el relato de Juan donde nosotros vemos que él ora sobre ellos y que reciben el Espíritu Santo y lo reciben todos. O sea, no es que lo reciben solamente los varones porque ellos iban a salir a predicar, sino que las palabras que el Jesús dice en la comisión de enviarles a llevar este mensaje es una comisión entregada para todos los que estaban ahí. Y sabemos que habían un grupo de mujeres que eran sus discípulas y sus seguidoras. Y vamos a hacer el contraste a Hechos 1. Hechos 1. Uy, se me perdió. Hechos 1, 12 y 14.
12 al 14. Ya. Pastora, ¿lo tiene a mano? Por favor. ¿Aló? Sí, ahí sí. ¿Cuál es la cita? Es Hechos 1, 12 al 14, 15. Sí. Aquí está, se me había escapado. 12 Del al 12, 15. ya. Dice, después los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Ahí empieza con su memorable discurso. Muchas gracias. Y nos vemos este contraste, ¿no es cierto? Que es el mismo relato que Juan toma, Juan desde su perspectiva, y acá Lucas, supuestamente Lucas en el libro de los Hechos. Y vemos que, de hecho, se nos describe en el libro de los Hechos que habían aproximadamente 120 personas y que dentro de ellos estaban estas mujeres, que es la última vez que las vamos a encontrar aquí. La última vez que aparecen estas mujeres en el relato. De hecho, del 1 al 4 dice así, que es la introducción. Mi muy distinguido amigo Teófilo, en mi primer libro escribí a usted acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que subió al cielo. Jesús murió en una cruz, pero resucitó y luego se apareció a los 12 apóstoles que había elegido. Durante 40 días les demostró que realmente estaba vivo y siguió hablándoles del reino. Un día que estaban todos juntos, Jesús, en el poder del Espíritu Santo, les ordenó: no salgan de Jerusalén, esperen aquí hasta que Dios mi Padre cumpla su promesa del cual yo les hablé. Juan bautizaba con agua, pero dentro de poco tiempo, Dios los bautizará con el Espíritu Santo. Mm, ya. Cierto día que estaban reunidos los apóstoles le preguntaron a Jesús: Señor, ¿no crees que este es un buen momento para que les des a los israelitas su propio rey? Así, nada que ver. Y Jesús le respondió: solo Dios, perdón, decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer. Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán el poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y en Samaria y también en los lugares más lejanos del mundo. ¿Por qué lo tomo? Porque aquí no especifica, se está dando la instrucción, se está dando la comisión y no se especifica si es para los varones, sino que es para todos los que estaban ahí. Y ese es un punto súper importante a tener en consideración para seguir con nuestro relato. ¿Por qué? Porque Jesús cuando comisiona, cuando entrega, cuando anuncia y cuando desciende el Espíritu Santo, y desciende no solamente sobre los hombres, sino que desciende sobre toda criatura que estaba ahí. Lo que implica que este mandato de ir a ser discípulos, de predicar sobre las cosas que han visto, es una tarea que se entrega por igual a todos. Entonces de repente uno ve, sigue leyendo los hechos y dice, va, ¿y qué pasó con las mujeres? Ya no aparecen más, no aparecen más estas mujeres, aparecen unas nuevas mujeres, pero de repente hay pequeños relatos acerca de ellas, pero la labor que tuvieron, y vamos a ver ahora, es fundamental. Quería hacer el hincapié en esto, de que la comisión de ir a ser discípulos y la entrega del Espíritu Santo fue para todos los que estaban, porque Jesús hasta el último momento no discriminó a partir de un género, ni de una función social, ni de un rol social. Usted era seguidora y si usted hubiésemos estado usted y yo en esa misma sala, es que nosotros hubiésemos recibido de igual forma el Espíritu Santo y la comisión de ir y hacer discípulos. Por eso que es importante y les quería llevar a este detalle, porque 2000 años después no es una comisión distinta. Seguimos siendo
lo mismo, ¿no es cierto? Seguimos bajo ese mismo alero. Y no es que una mujer tenga una menos recepción del Espíritu Santo, que es lo que tiene un hombre, o un menos valor en la comisión. ¿Ya? Ahora, presencia, como decíamos recién, de las mujeres en Pentecostés. Primero, Hechos en el capítulo de 2 al 14 nos dice que todos perseveraban unánimes, es decir, iguales en oración, en ruego, con las mujeres, con la María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Es decir, como decía recién, las mujeres que seguían a Jesús recibieron el mismo espíritu y fueron comisionadas al igual que los varones que encontramos en este pasaje, en el libro de los Hechos. No podemos suponer que fueron excluidas en un acto tan importante porque mientras estuviese Jesús ahí, no habrían sido excluidas. Ahora, no sabemos qué hicieron los discípulos y discípulas después de la llenura del Espíritu Santo, pero se cree que volvieron a Jerusalén a la fiesta de Pentecostés. Y luego, estas mujeres, las que mencionábamos recién, ¿no es cierto? María de Magdala, María la Madre de Jesús, las discípulas que nosotros ya conocemos, desaparecen del libro de los Hechos. No se vuelve a hablar más de ellas. Y hay una información ahí tras bambalinas que no aparece en nuestros relatos bíblicos, sino que aparece en los libros apócrifos de la época, como en el Evangelio de María Magdalena, en el de Felipe, que eran evangelios que quedaron fuera del canon, o escritos que quedaron fuera del canon, ya que se conocen como apócrifos. Y ahí se menciona este aparente conflicto. No sé si recuerdan la escena que vimos de María Magdalena con Pedro. Eh, Se cree, ¿no es cierto?, en la época hubo varios escritos paralelos a nuestros relatos del Nuevo Testamento donde se menciona esto que tiene que ver con este conflicto o la tensión que existió entre principalmente Pedro y María Magdalena. ¿Por qué? Porque recuerdan de que ellos son parte de una cultura y llegan a este movimiento en donde Jesús no hace una distinción entre hombres y mujeres. Entonces de repente se dan cuenta de que las mujeres que están compartiendo con ellos están como iguales y no están como en un nivel inferior, siendo que en esa vida pública la mujer no tenía incidencia. Entonces un poco tiene que ver con esto de, eh, de esta relación que se cree de que tenían los discípulos y que era una relación de conflicto entre las mujeres por el rol que más que nada Jesús le había designado, que era un rol par, y que ya lo hemos visto, solo que obviamente para la época no era bien visto, ni por los judíos, o sea, menos por los judíos, ni por tampoco el tema greco-romano. Entonces ya nos van dejando evidencia y como dice ahí Susan Tang, dice, hay mucha evidencia al respecto, entonces no podemos dejar de, aunque estén los apócrifos que no son considerados de repente tantos textos de fiar, porque por algo quedaron fuera del canon, pero se va repitiendo bastante este tema del conflicto entre Pedro. Y recordemos que Jesús después asciende. ¿Y quiénes quedan en la iglesia? Estos líderes. Entonces, no es de esperar que, claro, a regañadientes, ya estamos conviviendo, está Jesús, entonces ya, bueno, está Jesús, tenemos nuestros roces, tal vez cómo le está dando tanta incidencia a estas mujeres, cómo ya están liderando, pero está Jesús, entonces ya. Pero pues ya no está Jesús, están ellos nomás. Entonces, en cierta forma, ahí nos va explicando o nos da a entender un poquito por qué ya después en lo que queda registrado un poco la escritura, siendo que Lucas, acuérdense que Lucas hablaba mucho de las mujeres en su evangelio, pero aquí, en el libro de Hechos, ¿qué tanto aparecen las mujeres? No aparece. Entonces, en ese sentido es que nosotros se puede dar una respuesta también a que si bien las mujeres, como dice el texto, siguieron acompañando a los 11, siguieron en su ministerio en Jerusalén, pero se piensa también de que las mujeres volvieron a Galilea. ¿Por qué? Porque como ellas venían de Galilea, ¿cierto? Que era el lugar donde ellas crecieron, se desenvolvieron y donde principalmente estuvo en el ministerio de Jesús, se cree que como ellas fueron conocidas ahí
por estar con Jesús, era más probable que ellas siguieran evangelizando, llevando estas buenas nuevas en Galilea y no en las otras ciudades como Jerusalén, que era mucho más grande y que no eran conocidas. Entonces, se cree que ellas se quedaron en Galilea y que siguieron enseñando, ¿no es cierto? Y siguieron expandiendo el reino, pero en esa ciudad. Y aquí en este periodo es donde comienza una formación, comienza una forma de hacer iglesia, eclesía, que no estaba antes, porque antes existía la figura del templo y la figura de la sinagoga, ¿no es cierto? Vemos hartos relatos en los evangelios. Pero con el nacer, con la proliferación de este mensaje del resucitado, es que cobran sentido estas casas iglesias, o sea, casas iglesias. Y sabemos que las mujeres estuvieron ahí desde el principio con las casas iglesias, reuniendo en sus casas a los creyentes. Y aquí es donde nosotros nos damos cuenta, nos vamos a notar de que si bien la mujer en el templo tenía un lugar muy lejano, en la sinagoga un lugar muy escondido, pero en esta forma de hacer iglesia que tiene que ver con el ministerio de Jesús, y en esta iglesia primitiva, la casa iglesia se hace fundamental. ¿Por qué se hace fundamental? Porque ¿quiénes eran las dueñas de casa? Las mujeres. Entonces, por eso es que, y eso es lo que nosotros muchas veces nos vemos en los relatos, porque nos sale de una forma muy poco mencionada, es que las mujeres cobran un lugar fundamental en la iglesia primitiva porque se hace iglesia a partir de la casa. ¿Y quiénes son las dueñas de casa? Son las mujeres. Entonces hay un lugar increíble aquí y que vamos a ir viendo a medida que avanzamos. Entonces aquí sí nos vamos a detener en la tareita, ¿no es cierto? Que ustedes tenían que partir, que ver a través del libro de acá el movimiento de Jesús, la mujer en el movimiento de Jesús del Satames, y quiero leerles la introducción, porque a mí me encanta, yo les comentaba la semana pasada, cómo la escritora presenta el libro, no sé si ustedes lo leyeron, si compartieron ese mismo gustito, porque es una forma súper amigable de ver la historia, no es técnico, sino que es relatado como una mujer igual que nosotras. Así que voy a partir con la introducción, la voy a leer un poquito. Recuerden que está hablando Lidia a partir de este escrito. Dice, mujeres líderes del movimiento del resucitado. Después de que Jesús fue crucificado y resucitado, el movimiento no terminó. Al contrario, cuando las mujeres del movimiento vieron que la tumba estaba vacía y le contaron a los discípulos, la tristeza desapareció y el movimiento cobró gran fuerza. Pero ahora Jesús no estaba en persona liderando, sino su espíritu, el espíritu del resucitado. Por eso, desde entonces, el movimiento de Jesús pasó a ser el movimiento del resucitado. En este tiempo, en el cual yo, Lidia, soy testigo, es fascinante. Muchas mujeres continúan vinculadas en el movimiento. Déjenme decirle que ellas, así como yo, estamos al mismo nivel que los varones. Tenemos funciones similares en el ministerio. Yo, por ejemplo, estoy al frente de una casa iglesia y no soy la única, hay muchas. No es que todo sea color de rosa, tenemos dificultades, conflictos, así como en todas las organizaciones y congregaciones. Pero oramos, seguimos adelante, somos grandes luchadoras. Voy a contarles algunas historias de mujeres que como yo son muy activas en el movimiento dentro de sus comunidades. Les voy a contar sobre mi persona, sobre Priscila, muy conocida entre todos los hermanos y hermanas, sobre la discípula Tabita, conocida por su solidaridad con las viudas pobres, y también les voy a contar sobre las lideresas Febe y Junia y otras mujeres de las comunidades de Roma. Y finalmente les hablaré acerca de mis compañeras de trabajo, las luchadoras a la par de Pablo, que viven en Filipos, Evodia y Sintique. La verdad, sabemos poco sobre estas mujeres, pero lo suficiente para deducir que son grandes mujeres. El hecho de que sean mencionadas por su nombre da pie para corroborar que son lideresas del movimiento del resucitado. Y tenemos entonces, vamos con nuestra primera gran mujer del movimiento de Jesús. Y en nuestra primera gran mujer, a ver, la tenía Priscila. Pero partimos con Lidia, pastora.
¿Qué nos puede contar de Lidia? Bueno, Lidia es la que en primera persona está contando la historia y es la que presenta a las que siguen. Y principalmente Lidia era una mujer comerciante. Voy a hablar en primera persona porque así está acá. Yo, Lidia, mujer comerciante de aquel tiempo, ya siendo una mujer religiosa, acudía constantemente a, a un lugar que se llamaba Proseuche, que era un lugar donde se hacían cultos sabáticos, ya donde los judíos tenían sus liturgias. Y ahí es donde yo asistía constantemente y ahí también era líder de otras mujeres. ¿Ya? Pero en algún momento aparece Pablo y Silas y llama mi atención porque ellos comenzaron a hablar acerca de las maravillas de Jesús. Y tienen que haberlo hecho de tal forma para haber cautivado mi corazón, porque una de las cosas que ellos hacían era dar una propuesta o invitarnos a esto de sentirnos hijas plenas de Dios digamos que fue lo que impactó mi corazón, porque en el fondo, sin saberlo y liderando a distintas personas, yo ya estaba haciendo esta invitación que estaba haciendo Pablo, de sentirme así, una mujer digna, especial y trayendo a otras al conocimiento de esta persona. Entonces accedo y además de que yo había sido una mujer gentil, que me había convertido al judaísmo, me adhiero a este movimiento del resucitado, que en esos tiempos tienen que haber estado viviendo como una efervescencia por lo que había ocurrido con Jesús. Entonces, después de haber tenido un tiempo así muy depresivo, a lo mejor de mucho susto, de que no sabían qué iba a pasar, qué iba a suceder, porque todo esto estaba siendo anunciado acerca de Jesús, pero todavía no ocurría, entonces era como, ¿y qué pasa si en realidad no sucede y nos vamos todos presos y mueren todos y queda la escoba? Pero ¿qué pasó? Que resurge de nuevo esto y esto tiene que haber traído tal impacto que es como un pequeño avivamiento o un gran avivamiento, porque bueno, de ahí viene todo lo demás. Entonces, ella o yo entro en este movimiento del resucitado y tiene que haber causado tan impacto en mi familia que todos vienen y se convierten. Entonces, toda mi familia ahora es parte de este movimiento. Y tengo una casa de oración, una célula de reuniones, donde yo soy la líder y estoy encargada de organizar todas las reuniones, pero también yo soy comerciante, ¿ya? Donde yo viajo a buscar esta púrpura, que no es la original. Yo soy una mujer con recursos, pero tampoco soy rica. Entonces, viajo a buscar la púrpura que no era la púrpura original, pero que podía yo dar a mujeres como yo y también a esclavas que podían acceder a estas telas. Y esto también provocaba que yo tuviera un buen pasar y pudiera dar a la iglesia o al ministerio para que siguiera expandiéndose esto. Me conozco con Pablo, con Silas, y en el fondo también yo los recibo en mi casa porque también soy una mujer muy hospedadora, entendiendo claramente lo que significaba en ese tiempo recibir a misioneros, a personas que compartieran del Evangelio. Entonces, mi vida, la de mi familia y seguramente de mi entorno, estaba en un peligro constante porque creo que en ese tiempo tengo que haber sido muy, muy arrejonada, muy atrevida para hacer ese tipo de cosas. Pablo en algún momento se resiste después de que están presos ay, se me fue el nombre, ¿Citas? con Silas, ya, porque ellos intervienen en algún momento en alguna trifulca que se arma, porque estaban viendo que había una mujer que era una esclava, que era usada para como adivina,
¿ya? Y sus dueños recibían las ganancias, que eran muchas, pero ellos intervienen. Entonces ahí quedó la media embarrada porque los llevan a tribunales y finalmente los toman detenidos, además de detenerlos, los desnudan y les hacen daño, o sea, físico. Son golpeados. Pero Lidia estaba tan atenta y ayuda a este rescate y los trae también a su casa. Pablo se resiste porque sabía lo que esto podía provocar, pero aún así ella asume el riesgo y los trae y los tiene. Entonces es una mujer de mucha valentía. Ella guiaba a otras y... ¿qué más cuento? A ver. Bueno, que era vendedora de púrpura, ella se relacionaba mucho con mujeres que eran libres, pero también con esclavas, ¿ya? Entonces, estaba en un constante, digamos, de compartir el evangelio, porque además, por ser comerciante, ella tenía relación con muchas mujeres. Podía llegar seguramente a muchas casas, que es lo que pasaba con Pablo y Sila, que eran hacedores de tienda, entonces tenían esta habilidad de compartir con muchos y a través de esto de compartir el evangelio. Entonces, esta es esta mujer maravillosa que a mí lo que más me llamó la atención es esta valentía y de sentirse en un tiempo con plena libertad, porque aunque partes tú diciendo que había momentos buenos, también momentos malos, porque también tiene que haber sido difícil vivir de esta manera, pero ellos lo internalizaron de tal forma esta enseñanza de Jesús, de esta igualdad, que trataban de hacerlo y de seguir la enseñanza, y algunas veces lo lograban, pero otras veces no lo lograban y tenían seguramente grandes discusiones, donde después volvían de nuevo al centro y volvían a ser todos iguales. Entonces, entendiendo esto, era muy dinámico. Dinámico, y a mí lo que me llama mucho mi atención y que es lo que yo siempre estoy en una constante acerca de esta valentía que nosotros en algún momento deberíamos tomar y asumir como hijas de Dios también, porque en algún momento seguramente nos vamos a ver expuestas a esto, a estar al frente de algo y finalmente hemos luchado tanto por ser iguales, sobre todo en la iglesia, esto del machismo en la iglesia, de que nosotros también tenemos habilidades, talento, dones y mucho que entregar. Y como decías tú, pues, no en todas las iglesias esto es bien visto. A veces las mujeres sufren mucho, pero se mantienen ahí, y otras salen, y otras tenemos la gracia y la habilidad, o sea, la gracia y la bendición de estar en iglesias donde somos reconocidas y podemos desarrollarnos como mujeres. Entonces, pero creo que vienen tiempos donde también no solamente tiene que ver solo con la iglesia o cómo nosotros podamos sentirnos, sino donde vamos a tener que demostrar realmente que somos estas mujeres de valor, que vamos a ir a todas y que vamos a estar ahí como estas grandes mujeres que si están aquí es porque realmente destacaron. Excelente, muchas gracias, pastora. En efecto, sí, estas mujeres nos enseñan, si bien aparecen en los textos algunas contadas con una mano, pero nos ilustran lo que ocurrió en la época. Y un punto súper importante que usted tocaba y que tiene que ver con que ellas no estaban en nuestro tiempo. Hoy día hacer una casa oración, una casa iglesia no es tema, o sea, tu vida no está en riesgo, nadie va a entrar a tu casa, te va a echar la puerta abajo y te va a sacar de las mechas como hizo Pablo. Recuerden que el relato de Hechos, ¿cómo parte con Pablo diciendo que él era el que tenía autorización y que invadía las casas de los creyentes y que las sacaba del pelo. O sea, a ese nivel de violencia, nosotros lo vemos en el libro de los Hechos, como usted decía. Hoy día ser creyente
no es nada, tiene que ver con una valentía personal de qué va a decir tu familia, tus amigos, pero en ese tiempo ser creyente, manifestarte como una cristiana considerando el contexto histórico de las persecuciones y de estas formas de castigar tan crudas también que tenían los romanos, ser cristiana y tener una casa donde se reunían los cristianos no era menor. Se encontraban en un riesgo constante de ser muertos y ser muertos de forma bastante cruda. Entonces, no es menor que todas estas mujeres que ustedes ven acá, y que en el caso sobre todo de Lidia tiene un papel súper importante, y por eso es que Elsa Tames también la toma como referente del libro y va contando su historia a través de esta mujer, porque ella tuvo esa valentía. Ella no vio a Jesús, ella recibió después el mensaje de Jesús, ¿no es cierto? Y vemos acá interactuando con Pablo. Y notamos ciertos temas en la iglesia, ¿no es cierto? Por esto de que ya, ok, ya, sí, las mujeres son parte del movimiento, ya, Jesús las quería por igual, Jesús las amaba, sí, pero acá, pucha, seguimos siendo, insisto, con el concepto hijos de nuestra cultura, y no es tan fácil ahora que no está el Mesías con nosotros interactuar con ella. Pero justo llegamos también a un tema de cuando Pablo hace iglesia, y Pablo también está en una constante evolución, porque seguimos insistiendo, son personajes hijos de su época. Entonces después llegar a un momento en que Pablo dice, es que no hay judío ni griego, no hay libre ni esclavo, no hay hombre ni mujer, aquí somos todos iguales, es un discurso igual de fuerte que lo que Jesús tuvo. Porque llegar y decirlo abiertamente, y lo notamos en las iglesias que van a ser mencionadas aquí con estas mujeres, es que en efecto eso se vivía. Se vivía en estas iglesias que se iban sembrando, en estas casas que se iban abriendo, en que, claro, ya no había hombre ni mujer. Y eso, que lo dijera Pablo en el contexto en el que estaba, no es lo mismo que decirlo hoy día, donde está, ¿no es cierto?, este movimiento feminista y vamos por la equidad y todo eso. No, decirlo en ese tiempo era como para que te agarraran a piedras hoy mismo. ¿Por qué? Porque era, sobre todo con este sistema de esclavos, sí, no hay esclavos, hay solamente hombres libres, no hay, mujeres y hombres son todos iguales, entonces no es menor. Entonces estamos en un contexto de revoluciones que, si bien tal vez entre los discípulos tuvo algunos sus roces, esto de adecuarse a este sistema de iguales, Pablo también evolucionó en su discurso y termina enseñando que somos en efecto todos iguales como Jesús predicó. ¿Ya? Vamos a Priscila, vamos avanzando con Priscila y tenemos con Damaris. Damaris, ¿qué se acuerda de Priscila que mencionaba el texto? Hola, buenos días. Priscila. No, perdón, que perdón, es que vamos en la carretera, entonces. No va a pasar de largo la... Ya, alcanzamos a doblar. Ya, bueno, me tocó Priscila. Priscila, cuando Lidia empieza el contexto cierto del libro, ella se refiere y dice de que Lidia junto con usted tenía más o menos las mismas características, en el sentido de que eran líderes, eran maestras y además eran artesanas. Trabajaban más o menos de la misma manera, pero al mismo tiempo diferente. Dice que Priscila, al igual que su esposo, eran judíos, los esposos de Priscila, y que trabajaban ellos en la fabricación de carpas. Una de las cosas que me llama la atención de lo que dice ella en el contexto en cuanto a su trabajo, es que este trabajo era realizado por esclavos y por libres. Y al ser, por ejemplo, en este caso, ella con su esposo realizar este trabajo, eran considerados de igual manera como esclavos. Al unirse a hacer este trabajo, eran considerados de la misma manera. Es igual que de que ellos vivieron en Roma, pero que de allí fueron expulsados. Vivieron en Roma personas expulsadas junto con otros judíos convertidos, y de allí fueron a Corinto. Si bien dice que Lidia fue evangelizada por Pablo, Priscila y Aquilas ya habían sido evangelizados antes que ella. Y todo el trabajo bien. También se refiere mucho al trabajo misionero.
y de que el hecho de que la Biblia sea tan pocas veces nombrada a la mujer y de que se dé un reacto especial a Priscila en el nombramiento, es que ella tenía como un puesto superior en esta forma de liderazgo y en cuanto a evangelización, en misionera. Pero cuando después en otras partes del texto también nombran en algunos momentos antes a Aquila, quiere decir que estaba como en un mismo nivel a concepto de cuanto a misiones o a cómo ellos educaban al resto. Una de las partes más importantes Ay, se pegó la señal. es que se nombra, cuando se quiera Priscila, confiado por reeducan o capacitan a Apolo. Y nombra el contexto. Ay, se quedó pegada su señal donde van en la carretera. Ay, sí, sí, quedó pegada. Bueno, vemos que Priscila, al igual que Lidia, fueron mujeres muy destacadas, sobre todo, como decía Damaris, Priscila en el tema de la enseñanza, y de hecho aparece con el texto que justo ya alcanzaba a mencionar, que es con Apolo, que como Apolo no había alcanzado a conocer el mensaje completo, por decir así, de las buenas nuevas del Evangelio, ellos aparecen en esa escena, ¿no es cierto? Priscila com- completando lo que él no alcanzó a conocer. Entonces vemos de nuevo a mujeres trabajadoras, artesanas. ¿Quién también hacía carpas? ¿Se acuerdan? Pablo también hacía carpas y eso, como decía también el texto acá, era una instancia bastante interesante porque a partir del trabajo ellos también iban enseñando, iban predicando el Evangelio, como lo hacía Lidia con las mujeres, ¿no es cierto? En el caso de Pablo también en el tema de las cartas. Y por eso es importante también, acá se destaca en el caso de Priscila y Aquila, su esposo, en el trabajo misionero, en este trabajo de no solo la artesanía, sino también en la recepción de estos creyentes que en la evangelización y en los creyentes de esta figura de la casa iglesia. También tenemos la tarea de Karin que la mandó, que la voy a leer por acá, como ya estaban ocupadita. Aquí está. Así que Karin nos iba a comentar acerca de Tabita, así que voy a leer por ella. Dice: Tabita era una judía que vivía en un puerto muy importante que era el puerto de Jope. Era costurera. Acá también, recuerden, tenemos otra mujer que trabajaban. Tabita también es conocida como Dorcas, que significa gacela. Se cree que debe haber pertenecido a la clase acomodada de la época. Ella fue una discípula del movimiento del resucitado, reconocida por sus buenas obras, muy amada por la comunidad, especialmente por las viudas. Algo que llama la atención es que ella es descrita, perdón, en las escrituras por su nombre propio, Tabita, no por el lugar de donde vive ni por el parentesco con alguien, por lo tanto tiene que haber sido importante en el movimiento de Jesús. Ella era lideresa de la comunidad de Jope y se cree que esta comunidad se reunía en su casa en un segundo piso. Se le destaca además de las buenas obras por su generosidad. Ella confeccionaba vestidos para luego regalar a las viudas. Se cree que con ese mismo lugar donde se reunía, eh, cosía los vestidos para poder regalar a las viudas. Se cree que en el mismo lugar, sí, Tabita muere de una enfermedad que no se especifica. Ella fue resucitada por Pedro. La comunidad le mandó a llamar para enterarse de la muerte de Tabita y saber de los milagros que hacía Pedro, o el Señor a través de Pedro. Este hecho ha sido opacado, la figura importante de Tabita. Los registros hablan del milagro de Pedro en Tabita. Después de este milagro, muchos creyentes se unieron al movimiento del resucitado. Pensamientos de Karim. Aquí estoy hablando por Karim. Veo conflictos tal cual ahora, sin embargo, había amor y respeto hacia las mujeres, mujeres líderes de la época. Hombres se dejaron guiar, enseñar por mujeres y eso me asombra. Estos relatos me cambiaron la mirada hacia el liderazgo de la mujer porque fueron muy amadas y respetadas por él. Así es ahí ya lo que nos comentaba Karin, ¿no es cierto?, acerca de Tabita. Como podemos ver,
Lidia, Priscila hasta el momento y Tabita eran mujeres que tenían no solo una labor doméstica en su casa propiamente tal, sino que además eran mujeres trabajadoras y fueron mujeres de bastante influencia. Tabita se reconoce, como decía Karim, por este servicio a la comunidad, sobre todo porque en el tiempo de Pablo había un tema con las viudas, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba con las viudas? Algunas en efecto eran viudas, pero otras o varias de ellas, al convertirse al cristianismo, los esposos las dejaban. Entonces se formó también una comunidad de viudas viudas entre comillas, que fueron mujeres abandonadas muchas veces por sus esposos y que ingresaron a esta comunidad y también había que sustentar, y de hecho un mandamiento súper importante, unos puntos súper importantes de la iglesia primitiva tenía que ver con esto, con poder ayudar, sustentar a las viudas y viudas por el movimiento de Jesús. Seguimos con Jessica. Fede. ¿Sí? Jessica, qué interesante igual porque en la labor que cada una tenía como trabajo que hacían, con Lidia se enfatiza mucho que ella traía recursos o aportaba recursos para lo que se estaba haciendo. Y seguramente Priscila también tenían recursos para invertir, pero en el caso de Tabita, el hacerlo, seguramente ella también recibía recursos de los otros para poder trabajar y hacer esta ropa para las viudas. Entonces, muy dinámico también, y lo que vemos hoy día con las mujeres en la iglesia, es muy esto: la que tiene recursos lo aporta, la que sabe hacer cosas lo hace y finalmente se va y se entrega entonces es un modelo aprendido también de aquellos tiempos, como organización, porque de repente la iglesia se organiza como se organizaban ellas, tal vez también no diciendo lo vamos a hacer como ellas, pero tenemos un modelo y lo hemos ido desarrollando en nuestro tiempo. Así es, que es poner nuestros talentos, como dice usted, nuestros dones al servicio, y en todas áreas, en todo sentido, en todas cosas, porque de repente uno dice, bueno, en mi caso soy profesora, trabajo en esto, pero hay un montón de otros talentos que las hermanas tienen, que cada vez que hay reuniones, instancias, o vamos a hacer esto, dicen, no, yo aporto con esto, yo lo hago de esta forma, y a mí me encanta, bueno, me encanta cada vez que hay alguna reunión, hay cosas tan hermosas, y que es colocar este talento a disposición del grupo, de la congregación, en todo sentido, porque como dice usted, también económicamente y también con lo que poseemos, con los dones, con lo que realizamos. Entonces, eso es un modelo que nos enseña mucho eh, y que, claro, hemos replicado a lo largo de la historia. También es importante destacar lo activos. Si ustedes se dan cuenta, llevamos 3 historias donde son súper activas, o sea, tienen un mover en ese momento, un mover impresionante. Y de repente nosotros las pensamos como a la iglesia, la mujer en la iglesia primitiva, poco menos en la casita apoyando solamente a la pareja, por ejemplo, en el caso de Priscila, sino que no, son mujeres que estaban ahí con los pies en la calle, todas trabajaban, ¿no es cierto?, aportaban, y que fueron llamadas a este movimiento. Entonces, es genial en ese sentido. Vamos con Fede, no sé si está la Viviana por ahí, entre todo Sí. el tema del ¿Me partido. escuchan bien? Excelente, Viviana. No sé si el ruido externo molesta mucho. No importa, dale. Ya. Febe, me tocó una mujer bastante, ¿cómo llamarlo? Con harta influencia dentro de todo su movimiento. Era, bueno, su nombre griego significa brillante, radiante y pura. Imagínate, qué hermoso, ¿cierto? Me encantó. Yo me quiero llamar Febe. Ella vivía en Secreas, un puerto en la ciudad de Corinto. Por lo general los puertos y estas ciudades es donde hay mucho movimiento y generan mucho comercio también. Por ende era una ciudad bastante rica en ese movimiento de dinero, recursos y todo lo que
lo que corresponde, ¿verdad? Era una mujer diácono. Qué importante saber eso porque era de bastante influencia y dice acá que no era tan solo una mujer influyente dentro de la iglesia o del mover cristiano, sino que también en la ciudad. Hay cosas que no sé de ella, que me gustaría indagar, o Jessica, que tú me ayudes respecto de su trabajo como tal, porque también era una mujer que tenía bastantes recursos y, y mucha influencia en el pueblo en general. Era una mujer bastante potente en su entorno y su alrededor y se le daba mucha relevancia a eso. Por eso ella dice que se llama Febe, así como nombre, dice que no se le mencionaba que era esposa de, ni viuda de, ni nada. Entonces, tampoco sé con exactitud si ella tenía esposo o no, o si fue o no viuda de alguien. Una mujer eh, que predicaba y enseñaba. O sea, por ende, tenía mucho conocimiento. Y para que fuera diácono de una iglesia, yo me la imagino una mujer súper estudiosa, porque de otra manera no mucho iban a ponerle o darle la importancia o la relevancia, porque teníamos hombres ya que eran muy estudiosos y que pasaban muchas horas del día basados solamente en aprender y enfocarse en los estudios. Entonces, ¿cuánto esta mujer dedicaba su tiempo a esto y cuánto de ella también había en dones y talentos, ¿verdad? Porque yo creo que era como multifacética. También era emisaria, o sea, tenía la labor de difundir el evangelio y llevarlo a comunidades, o sea, ella era enviada por Pablo y fue quien envió las cartas a los romanos de Pablo. Entonces, y ahí yo hago como una parada y me llamaba la atención cuando Pablo hablaba con tanta ternura y amor en Romanos de ella y decía así como, recíbanla, acójanla, o sea, porque ella ha sido una mujer súper importante para mí, trátenla bien, porque tenemos otro Pablo en Timoteo diciéndole que las mujeres deben callar en la congregación, ¿verdad? Entonces esto era como, bueno, ¿a quién le estaba hablando ahí? Y cómo, Evolucionó, no sé si evolucionó, evolucionó. Sí. o, o cuánto de él se vio también eh, como su corazón fue transformándose referente a mujeres que él mencionaba acá, porque mencionaba, me parece que a Lidia, o no, mencionaba a Priscila con su marido, y también mencionaba aquí en Romano a Febe, y les decía, o sea, trátenlos con especial cuidado, porque no saben cuánto ellos me han ayudado para llevar este mensaje al resto. Y, y era una tremenda benefactora, o sea, ayudaba mucho, siempre estaba pendiente del resto, y eso, no sé, causó en mí insisto, mucha ternura, una mirada de mujeres súper valientes porque eran perseguidas, porque Pablo mencionaba y también eh, daban su vida también, pues, porque muchas de ellas corrían riesgo y ellas estaban dispuestas a correr ese riesgo. Así que mujeres de carácter, mujeres sensibles, veo aquí yo por lo de ser una benefactora, de poder darle al resto la ayuda que requerían, por llevar esta enseñanza, por visitar y por ser súper movidas en el reino, o sea, la hacían todas y eso me llama grandemente la atención. Así es. Excelente, Viviana. Sí, en efecto, Febe es bien particular también porque se dice que es benefactora, se dice que poseía recursos, no sabemos si es de una familia acomodada, no se habla mucho al respecto, por lo menos en otros escritos, pero sí que aportaba bastante económicamente al movimiento. Igual es interesante porque ella tenía, como decías tú, un lugar de importancia bastante grande por el tema de la predicación y la enseñanza. Entonces, no es menor, como muy bien decías tú, en un contexto en que los hombres son los que son capacitados para enseñar.
Pero recuerden que ellas de qué hablaban, hablaban del movimiento de Jesús. Entonces, en ese sentido, la capacitación, la formación que ella tenía mucho que ver con eso. Y para que se le describa como alguien que predicaba y enseñaba, es porque en efecto tendría que haber sido una mujer demasiado genial, demasiado destacada para este reconocimiento. Y cerramos acá con Junia, porque Junia también es súper interesante, no se menciona mucho de ella, solo se menciona en el texto que ella es apóstola, junto con su esposo Andrónico. Y es interesante también porque lo que sabemos, lo que dicen, ¿no es cierto?, los textos de Pablo, es que estas posiciones o estos ministerios eran principalmente para los hombres, pero vemos que en el caso de Junia es mencionada como apóstola también. ¿Ya? Y de hecho el concepto tiene para los dos lados, no es solamente un tema masculino. ¿En qué se destaca ella? En que ella es creyente antes de que apareciera Pablo, pero también que entregó mucho a la causa, mucho de la predicación del Evangelio en Roma. Ahí fue gran parte de su labor en las comunidades que allí se abrieron. Y también, bueno, ahí habían otros personajes más que se nombran un poquito. También no puedo dejar de cerrar con esta sección con Hechos 9:31, con un texto que dice, la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, Filipo, Éfeso, Roma, hemos visto diferentes lugares donde estas mujeres hacen o son parte, son líderes de estas casas comunidad, pero también, y aquí las vuelvo a citar, ¿por qué? Porque se cree que estas mujeres, que las que estuvieron con el movimiento de Jesús, que se deja de hablar hasta Hechos 2 de ellas, pudieron ser quienes expandieron el evangelio en Galilea. Y es María, María la Madre de Jesús, María de Magdala, Susana y las que mencionábamos en la clase anterior. ¿Por qué? Porque como decía al principio, ellas fueron conocidas en Galilea con Jesús ahí, anduvieron con él. Entonces era más fácil para ellas volver a su tierra y volver a hablarle a los creyentes en ese lugar. Entonces, si ustedes se fijan ya en los primeros capítulos del libro de Hechos, se menciona que la iglesia ya se había expandido en todo este sector que no era menor, ¿ya? Y sigo avanzando, eh, porque hablábamos, ¿no es cierto?, de las casas cristianas de las mujeres, y eso es un punto que ustedes todas las mencionaron, de que es súper importante porque la forma en que se hizo iglesia o en la que nace nuestra iglesia, nuestra fe, nace en las casas. Como ustedes mencionaban, a través del trabajo de las mujeres, de las redes, de los contactos de hombres, de los primeros creyentes, en toda esta efervescencia comenzaron a predicar el Evangelio y estas reuniones no eran en la sinagoga, por lo general iban a puro pelear a la sinagoga, sino que estas reuniones se hacían en las casas. Las casas se convirtieron en los centros de los cuales se evangelizaba, se enseñaba y todo nuevo creyente era instruido. De hecho, hay otro de los autores, si no me equivoco, es Piñero, menciona que las mujeres tenían un rol tan importante porque muchas de las mujeres de la época, al no querer seguir con este sistema, se vuelven al cristianismo, ¿no es cierto? Abandonan sus familias, se van al cristianismo y empiezan a tener esta función de enseñar. Y el discipulado, más o menos, en la iglesia primitiva, no era un discipulado que durara 3 meses o no sé cuánto dure nuestro alfa, 12 clases, no, este duraba un año. O sea, cualquier creyente para ser bautizado y pertenecer a este movimiento debía estar en formación al menos un año. Y esa formación la hacían principalmente las mujeres. Entonces, en ese sentido, es súper interesante porque todo nuevo creyente que partía era instruido principalmente por mujeres en estas casas. Entonces vemos ahí en Romanos, en Corintios, en Filemón, que se habla de la importancia de la centralidad de cómo se vivía este evangelio, cómo se comenzó a hacer iglesia en las casas. Y igual es interesante porque se comienzan a hacer estas reuniones comunitarias, ¿no es cierto?, en estas casas que eran privadas, donde iban siendo invitados, se iban conociendo el evangelio y se iban instruyendo. Entonces, estas casas, las iglesias domésticas, se oraba, se celebraba la cena del Señor, se fortalecían los lazos, se hablaba el evangelio, se exhortaba la palabra, y iban creciendo así.
Y de hecho varios textos en Hechos mencionan de que crecían unánimes, de que compartían en un mismo espíritu, ¿no es cierto? Y empezaban también, y un punto súper importante que ustedes mencionaban dentro de las diferentes mujeres, es que había mucha preocupación por las necesidades, considerando que el contexto ya era difícil, económicamente hablando, había mucha necesidad y además había mucha persecución también durante diferentes épocas. Entonces, el rol que cumplió la iglesia en ese sentido fue súper importante porque atendía a las necesidades, como decía Viviana recién, de las viudas, de los más pobres, se les ayudaba. Entonces, no era la casa iglesia, no era solo un lugar de aprendizaje de la escritura, de irnos capacitando, ir creciendo, orando, sino también en acción, ir ayudando, ir bendiciendo, ¿no es cierto?, a los hermanos en necesidad, y también eran puntos centrales de los viajes misioneros, porque vimos ahí lo que ustedes comentaban de que muchas casas, Lidia, por ejemplo, iban recibiendo a estos hermanos que iban recorriendo los diferentes lugares llevando la palabra. Pero esto no fue fácil tampoco, ¿ya? Y ahí quiero avanzar porque, por un lado, vemos de que tuvo desarrollo la mujer en este formato porque como se hacía la iglesia en la casa, la mujer era dueña de casa. Entonces, eso sirvió para tener una incidencia social y religiosa mucho más importante que era la que tenía antes, porque ahora estaba en su casa, o sea, ellos estaban siendo bienvenidos a su terreno, a su territorio, donde ellas iban no solo al cuidado del hogar, sino que como veíamos fueron tomando liderazgos importantes dentro de las casas, tareas importantes en la formación, en el cuidado, y eso no se hubiese vivido, y ahí por eso que me encanta cómo Dios arma las cosas de forma tan perfecta, porque eso no hubiese ocurrido si hubiesen seguido un sistema de sinagogas, por ejemplo, en donde hacer iglesia hubiese estado fuera, sino que la iglesia es traída a la casa, y eso es lo que hace desarrollar un ministerio súper importante y que, ojo, fue muy revolucionario para la época. El cristianismo empezó a crecer muchísimo a partir de esta figura y comenzó, como dice el texto ahí, a entregar mucho protagonismo a las mujeres, eh, mucho protagonismo como líderes, como estar a cargo de estos lugares, y eso se vio reflejado en el ambiente también secular. El entorno que estaba viendo criticó y cuestionó mucho, mucho al cristianismo que estaba empezando a hacerse, a desarrollarse. ¿Por qué? Por este lugar que tenían las mujeres dentro del movimiento. De hecho, esta interacción de la casa al movimiento cristiano, las acciones de las mujeres contribuyeron a una redefinición de los valores culturales. ¿Por qué? Porque este concepto de honor y deshonor y los roles que existían entre las mujeres. Entonces, si ya Jesús fue revolucionario en su movimiento en el origen, ya cuando pasamos al cristianismo fue más fuerte todavía porque se vivió con mayor razón en las casas e iglesias esta tarea de los roles. O sea, ya la mujer no estaba relegada al cuidado infantil, solo a la administración, sino que la mujer pasó a ocupar lugares de enseñanza y lugares de liderazgo que no eran propios de la época. Y eso fue súper importante porque, sobre todo en las comunidades que Pablo iba fundando y que los hermanos iban fundando en este evangelismo, se reconoce el protagonismo y el liderazgo femenino en las tareas de la animación comunitaria y de la evangelización. Pero miren lo que se decía en la época acerca de este movimiento cuando se empezó a ser conocido. ¿Por qué? Porque se comienza a denunciar este movimiento y dice, más aún, se denuncia al movimiento cristiano por otorgar un protagonismo sospechoso a las mujeres, por hacer de la habitación de las mujeres en lugar de la instrucción. Aquí estoy, estos son extractos del libro de Susan Tang, perdón, de Elisa Esteves acerca de las mujeres en el cristianismo primitivo, y son cartas que se envían, ¿no es cierto?, entre algunos personajes de la época donde se van cuestionando y se van a su vez defendiendo estos roles, como vemos en el caso de las cartas de Octavio. Entonces, ¿qué se critica? Dice, se le entrega un protagonismo sospechoso a las mujeres
por hacer de la habitación de las mujeres el lugar de instrucción, por favorecer su participación en banquetes públicos y por introducir peligrosamente a los hombres en la esfera doméstica, rompiendo la tradicional división entre los espacios según el género, que constituyen un colectivo peligroso, que incluso llegan al extremo de llamarse indistintamente hermanos y hermanos, de manera que convierten la fornicación normal en un incesto. O sea, estos cuestionamientos se hacían en la época, decían como, mira ese movimiento de ese Jesús, que lo que andan haciendo es que ahora las mujeres tienen importancia, que ahora se van enseñando en las casas, porque acuérdense que ellos estaban acostumbrados a la sinagoga y que enseñaran los hombres, no en este movimiento que se enseñaban en las casas y que las mujeres eran las que tenían el control. Y la última parte es la que más me da risa porque, miren, y más encima se dicen hermanos, después se casan entre ellos y forman incesto. Obviamente son hermanos de fe, no hermanos carnales, pero esas eran parte de muchas críticas que ocurrieron en el momento. ¿Por qué? Porque, de hecho, acá marqué este fragmento que dice, está en una carta de Plinio, ¿no es cierto? Que como las mismas mujeres que se han adherido a sus filas y hacían galas de conductas no decorosas, hablar y profetizar en público, vivir autónomamente, que era lo que hacían las mujeres que ustedes dijeron recién, y ejercer autoridad sobre varones y mujeres. O sea, ¿cómo era posible que ocurrieran estas vergüenzas dentro de este movimiento cristiano? Entonces, no fue fácil el ambiente entre que la iglesia con Pablo, ¿no es cierto?, con estos primeros cristianos empezó a vivir, porque también se vio envuelta con toda su revolución, y por eso quise mostrarles esto, porque es parte de lo que no se ve en el libro de los Hechos, pero que era lo que ocurrió en la época, de que esto de ser iguales, esto del liderazgo, esto de la responsabilidad de la mujer dentro de cómo se forma nuestra iglesia primitiva fue tan importante que hasta en quienes estaban alrededor, que no eran creyentes, quedaban pasmados de esta igualdad, de este liderazgo y de cómo crecía, ¿no es cierto?, este cristianismo. Decir, para la opinión pública, la nueva religión se movía en el mundo de la naturaleza salvaje, era algo inadmisible. Entonces, ¿cuáles eran las funciones que tenían las mujeres al colocar sus casas a disposición de la comunidad? Era que ellas se convertían en líderes de esas casas. O sea, es como que yo digo, ya, vengan, hagamos estudios en mi casa, hagamos, y uno se convierte automáticamente en líder. Y Pablo, sobre todo, ¿no es cierto? Esta dinámica se observa mucho con estas iglesias que Pablo fue plantando. Y, por ejemplo, encontramos a Gallo, que es anfitrión de una iglesia, Filemón en Colosas, pero también encontramos a Priscila en Éfeso, también en Roma, a Febe en Cencreas, probablemente Clo en Corintio, Lidia, María la madre de Marcos, Tabías, también es mencionado. Entonces, para el texto, para la época, para la investigación que tenemos al respecto, no hay nada extraño en el hecho de que una mujer gobernara y administrara la propia casa, porque insistimos, en el principio no fue así. En el principio, el rol de la mujer fue fundamental para la expansión del cristianismo. Y ahí cierro con esa pregunta para que usted la anote y reflexione ahí en la semana, que es entonces, a raíz de lo que conversábamos recién, ¿cómo podemos definir este rol de las mujeres en la iglesia primitiva? A raíz de lo que conversábamos recién. Esto lo voy a subir a la plataforma también. Entonces, a raíz de todo lo que conversamos, de todo lo que conmocionó su época, ¿qué rol tuvo la mujer en el cristianismo que hoy gozamos? Si ustedes se dan cuenta, fue fundamental. Y esto es mucho de lo que nosotros no tenemos en consideración hoy día, sino que vemos el libro de los Hechos, vemos cómo los discípulos, los varones, fueron predicando el evangelio por aquí y por allá, y gracias a ellos tenemos lo que tenemos. Sí, pero no es tan así, o no es solo eso, sino que sí, los discípulos salieron, hicieron sus viajes, se expandió, pero aquí quienes ayudaron
a la expansión, desarrollo, crecimiento de las primeras comunidades y de las primeras iglesias que empezaron a fundarse fueron mujeres. Y eso se ve muy poco, lo vemos en los textos paulinos, no lo vemos en el libro de los Hechos. Entonces, como nos podemos dar cuenta, la labor que tuvieron las mujeres en lo que hoy día nosotros disfrutamos 2000 años después, nace también gracias al rol que tuvieron las mujeres en la conformación de este primer cristiano. Y eso por lo general no se dice, no se menciona, no se enseña, sino que no, Hechos dice que los discípulos salieron a predicar nomás y así llegó la iglesia hasta nuestros días. Y obviamos todo esto que acabamos de ver del rol tan fundamental que fue hacer iglesia cuando nace la iglesia. Y eso estuvo a cargo más que los discípulos en las dueñas de las casas que se comenzaron a abrir. Así que si hablamos de identidad, que es lo que nos convoca, ¿no es cierto?, con este diplomado, y ya estamos en nuestra última clase, penúltima, ¿no es cierto?, mi objetivo es que les quede en mente y en su corazón de que lo que nosotros vivimos hoy es gracias a un evangelio de igualdad predicado por Jesús, pero también de un rol fundamental que tuvo, gracias a ese mensaje, la mujer en la iglesia primitiva. Y eso es lo que no se cuenta y eso es lo que no se dice, ¿no es cierto? Sino que leemos los hechos, vemos cómo creció la iglesia y nada más. ¿Ya? Así que cierro con eso por hoy día. Aquí. Cierro con eso por hoy día. ¿Qué les pareció? ¿Alguna pregunta, comentario, duda? Muy bueno. Creo que es muy dinámico la forma en que lo vimos y esta tarea nos ayudó a conectarnos más como metiéndonos ya in situ al momento y a experimentar también lo que experimentamos nosotras como mujeres, pues está a veces, aunque no es permitido y nos sentimos a veces de igual a igual, siempre hay estas pugnas de seguir la enseñanza de Jesús, de sentirnos y de ser iguales. Sí. Entonces, pero también esta sensación de vivir nuestra vida en Cristo así con todo, porque de repente somos muy románticas en la forma en que queremos vivir la vida en Cristo hoy día, pero hasta dónde estamos dispuestas a ir, hasta dónde estamos dispuestas, porque en el fondo podemos, pero ¿qué es lo que nos mueve? ¿Cuál es el impacto que en el fondo causa el Señor en nuestra vida? Y que creo que eso es clave para impulsarnos a ir más allá. Y que esto que Lidia principalmente contaba, que ella estaba yendo a la iglesia, estaba haciendo sus oraciones, estaba sirviendo, era líder de alguna forma de un grupo de personas, pero este impacto que causa tal vez primero en lo que Pablo compartió, pero seguramente después tienen que haber conversado, ella tiene que haberlo esperado para hacerle algunas preguntas. Y lo que cautivó su corazón fue también esta propuesta que Pablo hace de ser iguales, y que ella tiene que haberlo leído directamente, haberlo escuchado directamente, pero también entre líneas, y eso es lo que la cautivó, que en el fondo es como lo estoy haciendo, pero puedo ir más allá. Y eso hizo también que ella tuviera esta valentía de ir a todas, pues, de arriesgarse, de tener a estas personas en sus casas, sabiendo lo que podía significar. Entonces, eso a mí me llama la atención y como que me invita a ir más allá en cuanto a la osadía. Sí, y eso que nosotros tenemos, yo creo que una tremenda bendición,
porque, bueno, acá su amado esposo, cada vez que uno plantea algo, o sabes que esta iniciativa, o podríamos hacer esto, ¿cuál es su respuesta? Dele, juegue, juegue. Y eso yo siempre lo he dicho, que nosotros tenemos esa bendición de que quienes están a cargo, en el caso de ustedes, ¿no es cierto? Y aquí públicamente lo digo y los exalto públicamente, porque tenemos esa bendición de contar con líderes, ¿no es cierto? En que no hay distinción, tú eres un igual. Y si tú quieres aportar desde tu idea, desde lo que quieres entregar a tu comunidad, eres bienvenido. Pero eso no pasa en muchos lugares. Y en ese sentido yo creo que somos súper, súper, hiper bendecidos, porque tú puedes tener la mejor entrega del Señor, la mejor visión, el mejor dirección, proyecto y todo, pero vas a limitarte en que no, es que tú no puedes hacer eso. Porque el lugar de las mujeres está limitado al aseo, está limitado al cuidado infantil y está limitado solamente al movimiento de mujeres. Y ahí para. Al servicio, Y no es digamos. que lo desmerezcamos, por si acaso no estoy desmereciendo ninguno de esos servicios porque es fundamental, pero no hay más. O sea, nunca vas a llegar a enseñar arriba a varones. Yo crecí en una iglesia así, en que podía enseñar solamente hasta jóvenes de 18 años y no más, siendo que este era el ministerio que, no es cierto, yo tengo, o cualquier otro tipo de servicio que salga dentro de esos límites. Entonces, bueno, nosotros salimos de una iglesia donde estaba el púlpito y una mesita para las mujeres abajo del púlpito, donde si tomaban un lugar tenía que ser desde ahí, desde la mesita abajo del púlpito. Y ahí ya partimos muy mal. Pero creo que es clave esto de en el fondo, ¿qué es lo que hace la diferencia? Porque no siento que somos mejores ni peores, pero que tenemos una ventaja porque ha sido revelado una parte así muy, muy, muy bacán, pero tiene que ver este deseo de siempre crecer y aprender. Yo creo que ahí está la clave, porque al ir creciendo, al ir aprendiendo, al ir instruyéndote, se va abriendo una ventana de posibilidades donde, o sea, si no ves es porque está ahí. No, definitivamente no hay caso. Entonces, esto pasa muchas veces con la iglesia porque el pastor es el techo de lo que él dice, eso es y punto. O sea, yo tampoco me tomo la molestia de ver si es así o no es así. O sea, lo que es y punto. Eso tal cual. Entonces, eso no permite tampoco que las personas crezcan y que se vayan desarrollando. así es. Así que importante, y siempre voy a recalcar esto, el ver la escritura, no solo el texto, porque cuando salimos del texto, y no todo lo que está afuera es malo por si acaso, cuando salimos del texto nos encontramos con toda esta riqueza, con todo lo que acabamos de ver hoy día, porque en el texto en sí se menciona muy poquito, pero cuando vamos, ¿no es cierto?, un poquito más afuera vamos a encontrar toda esta participación de las mujeres y que es importante para darnos cuenta de la valoración que Jesús entregó y de la valoración que Pablo, que fue también forjador de mucho de lo que creemos en lo que fue hacer iglesia, y que también son las directrices que vamos siguiendo. Y hablamos, como decía Viviana, de esta evolución. ¿Por qué? Porque claro, él venía también de una cultura que era así, se acuérdense que era judío, era lo más probable que creyera en esta normal visión de la mujer, pero que en esta conversión, en este irse impregnando de las palabras de Jesús e ir conviviendo, después encontramos un Pablo que dice, no, es que aquí no hay diferencia, así que somos todos iguales, y empezamos a ver mujeres liderando comunidades en todos lados. Y esa es la parte importante, que a medida que, como usted decía recién, nos vamos creciendo, expandiendo, vamos recibiendo esta revelación del Señor, vayamos aplicando. Y eso es lo que yo rescato de Pablo, que después vemos a un Pablo completamente distinto, ¿sí? Así que eso, me tomé el recreo, perdón, perdón. Terminamos pues ahí. Jessica, quería hacer no sé si un aporte o